En los paraísos fiscales está el 30% del dinero del planeta, dinero que no paga impuestos y en su mayor parte es fruto del pillaje, el tráfico de armas, el tráfico de drogas o de manera importante la corrupción, lo que los políticos extraen de los presupuestos públicos de sus países. Los paraísos fiscales son una incitación al crimen financiero porque si no existieran, los malos robarían igual, pero se les encontraría el hurto más fácil y se les podría expropiar. Pero entonces, ¿por qué los gobiernos no cierran los paraísos fiscales? Hay que decirlo con toda crudeza, porque muchos de los señores que mandan ahí sus dineros son los mismos que mandan en los gobiernos del mundo. Por eso digo que el pacto que nuestro país necesita hoy no es ideológico, no es de la izquierda con la derecha, es un pacto de los decentes con los decentes y contra los indecentes. Estas son palabras de Miguel Ángel Revilla, presidente de la Comunidad de Cantabria en España, un país que como el nuestro está asolado por la corrupción, pero también está indignado contra la corrupción, es decir, está en la primera etapa de combatirla. Y es precisamente con un experto español en paraísos fiscales, Juan Carlos Galindo, que hoy tenemos el privilegio de platicar. Juan Carlos Galindo, gracias por esta plática. Muy amable, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar en su programa y con todos sus televidentes. Juan Carlos, ¿de qué tamaño es la economía que se mueve en los paraísos fiscales? Bueno, muy grande. Es decir, si pudiéramos cogerla toda de golpe, todo el dinero que se encuentra en los paraísos fiscales, probablemente sería un país que estaría dentro del G7. ¿Ah, sí? Solo hay que dar un dato estremecedor. En México, en vuestro país, 417.000 millones de dólares se encuentran en territorios fiscales. 410, repite la cifra, por favor. 417.000 millones de dólares. Están en paraísos fiscales. Sí, es el doble de la reserva de divisas que tiene México en este momento. ¿Es el doble? Repite, por favor, de nuevo. Es el doble de la reserva de divisas que tiene México en estos momentos, que tiene 198.000 millones de dólares. 417.000 millones de dólares se encuentran fuera de la fiscalidad mexicana, flotando, corriendo, disfrutando de unos impuestos que no van a pagar, porque gracias al secreto bancario, a la opacidad absoluta, estos señores terratenientes, casi todos obviamente, actores, políticos, actrices, empresarios, disfrutan alegremente mientras el ciudadano de a pie paga sus impuestos porque no le queda. Amén de que buena parte de ese dinero viene de la corrupción, es extraído de los presupuestos nacionales. Sí, por supuesto. Uno de los mayores, y hay que decirlo con cierta crudeza, usuarios de los paraísos fiscales son los delincuentes, las bandas criminales y la delincuencia organizada que, por qué no decirlo, hay que incluir al político. El político mundialmente es una profesión de riesgo, pero no de riesgo porque le caiga un ladrillo, porque esté haciendo una obra, porque esté haciendo un edificio, sino porque puede robarnos, puede meternos la mano en nuestro bolsillo. Hay que decir que en los paraísos fiscales se encuentran terroristas internacionales, se encuentran narcotraficantes, trata de blancas, contrabandistas de metales y piedras preciosas, de todo índole, pero lo que más nos duele a todos los profesionales y por supuesto, tanto en los países latinoamericanos como México, como España, como en el mundo, a los profesionales de la prevención, es que los países pueden hacer más y no hacen, Sabina, no hacen nada. Antes de entrar a esto de por qué no hacen,
te quería comentar, en México la corrupción se calcula, porque como sabrás, no hay manera de fijar estas cifras, se Sí, es complicado. calcula que ha aumentado en los últimos 3 años de una manera extravagante. Se calcula que el 40% de los presupuestos del Estado están en paraísos fiscales, se han Sí, sí, sacado sí. del país. Sí, 40% es una barbaridad, ¿no te parece? sí, por supuesto. Y te doy otro dato adicional que puede estar incluido ahí o no. Cerca de 10.000 millones de dólares se blanquean en México cada año. diez A mil ver, millones de dólares. ¿cómo es esto? El blanqueo de capitales es siempre de dinero que se ha obtenido de manera ilícita, ¿cierto? Sí, 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 sí. El matiz, a ver, por poner un poquito de perspectiva, Sí. Sabina, vamos a ver. ¿Los paraísos fiscales son ilegales? No. Hay algo por encima de todo que se llama principio de soberanía. Es decir, México requiere unos impuestos que no tienen por qué ser iguales a los de Belice, o a los de Nassau, o a los de las Islas Seychelles, por ejemplo, ¿vale? O a las Islas Caimán, que las tenemos muy cerca. No podemos exigir que se cobre el mismo impuesto. Por lo tanto, ya chocamos frontalmente con no podemos obligar a nadie que no cobre impuestos. Ahora bien, lo que sí debemos de obligar, y hay que decirlo alto y claro, es al secreto bancario. Primero, ¿qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es, a ver, tampoco hay una definición mundialmente conocida, pero sí tiene que tener 3 características para que sea un paraíso fiscal. La primera, que me dejen abrir una cuenta corriente sin ser residente en el país. Es decir, Sabina, que yo vaya ahora a México DF y me dejen abrir una cuenta. Pues mire usted, no puedo, soy español, no puedo, salvo que tenga una justificación, un estudio, una residencia, una finca, pero sin residir o sin hacer alguna actividad, bien estudiantil o bien laboral, no puedo tener una cuenta. Segundo, que por el dinero que yo tenga, tan apenas me cobren un poquito de dinero, muy poco, es decir, casi no tenga impuestos. Y sobre todo, lo que clarifica que es un paraíso fiscal es que cuando México pide información a Nassau o pide información a las Caimán sobre Humberto Moreira, por poner un ejemplo al azar, Sabina, Al azar. al azar. No, bueno, es que hay muchos más aparte de Moreira. Bueno, Ajá. pues por eso, Ajá. digamos uno, no nos den información. Secreto bancario, la opacidad. Hay que recordar que esto es el gran atractivo del paraíso fiscal. La opacidad, la no información. ¿Usted se imagina un sitio donde usted no exista, Sabina? No, bueno, el Chapo Guzmán, que es Sí. el narcotraficante más grande del mundo, en una entrevista reciente que dio a Sean Penn, le desaconsejaba de hacer cine. Y decía, invierte tu dinero en otras partes. Y Claro, hablaba de claro. petroleras y de bancos. Seguramente se refería a paraísos fiscales. Sí, sí, sin lugar a dudas. Pero quiere Es decir, más, Juan Carlos, digo, eso quiere decir que en un paraíso fiscal, digamos Panamá, el Chapo abre una cuenta a su nombre y se lo aceptan. bueno, no, el Chapo no tiene nunca nada a su nombre como buen narcotraficante. Panamá, has nombrado, Sabina, un país que es el rey de las empresas pantalla. ¿Qué es una empresa pantalla? Una empresa pantalla es una sociedad que no existe, que como su propio nombre indica, pone una pantalla, ven mis manos para que nadie vea qué hay detrás. Entonces, eso es una empresa pantalla que además se complica con la utilización de testaferros. ¿Qué es un testaferro? Un hombre de paja, una personita que la pongo como titular. Además, en Panamá no es que sea delito, es un trabajo legal el tener 150 empresas a tu nombre como administrador. Es totalmente legal. Entonces, por lo tanto, todo buen narcotraficante, y más en México por la cercanía, por supuesto, con Panamá. De hecho, aquí en España tengo que decirle que todos los políticos que están ahora en procesos judiciales han empezado sus andanzas delictivas con una buena empresa pantalla. ¿Dónde? En Panamá. En Panamá. Entonces, sí, hay que Ajá. decirlo alto y claro, hay que decirlo. Ahora, ustedes nos llevan una ventaja en el combate de la corrupción, que ustedes están inundados de casos, de escándalos de corrupción. Nosotros no, nosotros estamos inundados de sospechas de corrupción. Pero ustedes van un paso adelante donde ya la Sí, prensa lo reporta. Acá sí, prácticamente sí. la prensa tiene vetado hablar de la corrupción
ajena. Mire usted, Sabina, lo que nos llega de su país, nos llega un país que intenta, y también hay que decir, algún gobierno, aunque solo sean medidas de salón, es decir, medidas que están hechas más para cara a la galería, que sean reales y que funcionen, México lo que nos llega es que están en ese, cuando nosotros estamos hace 30 años atrás, ¿no? Con la corrupción oculta, nadie dice nada, por temor, por miedo. Por lo tanto, Sabina, tengo que decir también claramente que me tiene a su disposición, a tu disposición, para que podamos, a través de su programa, animar a la ciudadanía, a los que nos estén escuchando, que denuncien, que salgan a la calle, que lo digan, que busquen asociarse, reunirse. El pueblo, el ciudadano es el primero, el que tiene que dar el paso hacia adelante. Ya lo sé, Sabina, que debería de ser el político, pero cuando la política falla, lo que no podemos hacer es no hacer nada. No podemos no hacer nada. Tenemos que luchar e intentar entre todos tirar para adelante, Sabina. En México lo que sucede es que hay un pacto entre los políticos de todos los partidos que podría resumirse en el refrán, el respeto a la impunidad ajena es la paz. Y esa es la paz en la clase política. Realmente los políticos no se denuncian entre sí. ¿Qué ha pasado en España que nos falta hacer aquí? Cuando dices que la gente salga, delate, ¿a dónde? ¿A la prensa? ¿Y que salga a dónde? Tenemos que intentar primero concienciarnos. Ya sé que es complicado, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura, y quizás no sea comparable, Sabina, en México y España, pero sí me vas a permitir que aquí lo que hemos intentado hacer desde hace mucho tiempo es que la sociedad empuje a la clase judicial, la clase política, la propia prensa, que se sensibilice a la hora de poder denunciar los abusos continuados en estos procesos delictivos y sobre todo la clase política. Mire usted, en la parte privada podemos estar fastidiados, podemos estar hastiados, pero no podemos consentir que si ya el mercado o la calle está mal, que nuestra clase política la empeore. Y para eso existen las urnas. Cuando oyes, recién sucedió Davos, se reúnen estos señores riquísimos y estos políticos y prometen que van a cerrar los paraísos fiscales. Y conste que estoy diciendo señores, no digo señores y señoras, en México somos políticamente muy correctos, porque Sí, no bien. van señoras, solo son no señores, van solo son señores de corbata, riquísimos de la empresa privada y políticos. Y prometen que van a hacer algo sobre los paraísos fiscales. ¿Tú les crees algo? No, ¿sabes lo que es un canto de sirenas? Esto es un canto de sirenas. Esto es un engaño masivo, una gran estafa, y hay que decirlo. Ya está bien de que aguantemos estas reuniones que nos cuestan un montón de dinero cuando todo son medidas de salón. No hay ninguna medida seria y firme, porque además se pueden tomar medidas unilaterales. Cada país puede tomar medidas. Mira, no sé si lo sabes, te avanzo un tema. La Unión Europea está pensando, ¿sabes que aquí tenemos billetes de 500 euros en Europa? Bueno, el billete grande estadounidense de 1.000 euros de hace unos tiempos que Estados Unidos lo quitó, aquí tenemos billetes de 500 euros. Son billetes que se usan para el contrabando de dinero. Valen mucho dinero y ocupan poco. La Unión Europea está pensando ya en hacer desaparecer ese billete. Eso es una buena medida para el contrabando, para el narcotráfico y para terminar con el blanqueo de capitales y, por supuesto, el contrabando de dinero hacia paraísos fiscales. Esto es una buena medida. Pero esto lo puede tomar un país. No puede, hombre, no. No tiene que ser internacional. Claro, lo puede tomar un país. Y un país puede decir, toda transferencia que salga de México hacia Nassau o toda transferencia bancaria que salga de México hacia Bahamas tiene una tasa de un 30%. Juan Carlos, se nos acabó el tiempo. Perdón. Pero te agradezco mucho esta charla donde nos has introducido al tema de los paraísos fiscales, cosa de la que no hablamos en este país. En México es un tabú, es como si no existieran. Y prométeme que nos reuniremos para hablar puntualmente de otros temas
más precisos. Prometo ir en persona. A ver. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches.